En esta historia te contaré todo sobre el encuentro con una vieja caja en el ático de la casa, llena de polvo y recuerdos, donde descubro una carta amarillenta que parece guardar un secreto. Y este secreto te sorprenderá. La caja en el desván. Recuerdo que era una tarde gris, de esas donde el viento parece arrastrar secretos dormidos durante años. Subí al desván de la vieja casa donde crecí, con la única intención de organizar unas cajas antes de que el polvo y la humedad acabaran devorándolas para siempre. Al abrir la puerta, un crujido apagado pareció darle la bienvenida a mis pisadas lentas, casi temerosas. El aire olía a madera antigua y tela gastada, a épocas donde la vida era más simple y los días, aunque difíciles, tenían un rumbo claro. Me detuve frente a una caja de madera casi escondida bajo otras, una que no recordaba haber visto antes. Al apartarla, un leve estremecimiento me atravesó de la cabeza a los pies. Parecía esperar allí, en la penumbra, como un viejo testigo de historias que nadie alcanzó a escuchar. Al abrirla, no encontré fotos ni alhajas, sino un puñado de sobres amarillentos, tan frágiles que parecían deshacerse al tacto. Uno de ellos llamó especialmente mi atención. Cerrado con un sello de cera casi desvanecido, parecía guardar una promesa escrita en tinta negra y cuidadosa, de esas que parecen resistir al peso de los años. Me senté en un viejo taburete, con el corazón acelerado, y lo acerqué a la luz tenue para intentar leer el nombre marcado en la esquina. No era un nombre que me resultara familiar. Y, sin embargo, algo en él vibraba como un viejo eco en mi memoria, como una llave perdida que esperaba abrir una puerta secreta. Cerré los ojos un instante, sintiendo como un leve viento entraba por la rendija de la ventana, casi como un susurro que invitaba a continuar. Porque esta carta, esta simple hoja de papel dormida en el desván durante tanto tiempo, no era solo una reliquia, era la promesa de un encuentro que cambiaría para siempre la forma en que recordaba mi propio pasado. Y entonces, al darle la vuelta para abrirla, percibí un leve destello al borde del sello, una inicial que parecía escrita apresuradamente, una pista casi invisible que cambiaría para siempre la vida de mi familia. Fue allí donde lo supe. Esta carta no era simplemente un viejo papel olvidado en un desván, era la llave para desenterrar un secreto que nunca debió haberse guardado, y que ahora clamaba por salir a la luz. La caligrafía desconocida. Mis dedos temblaron al abrir la carta, con un cuidado casi reverente, como si estuviera acariciando un relicario. El sello cedió al fin, y al desplegarla, una caligrafía desconocida e impecable se reveló frente a mis ojos. Era una letra elegante, de trazo firme, casi artística, que parecía bailar sobre el papel gastado por el tiempo. El corazón me dio un vuelco al percibir que cada palabra guardaba un peso inmenso, un peso que no alcanzaba a imaginar. Me acerqué un poco más para que la luz alcanzara cada línea escrita, mientras la casa, en su viejo silencio, parecía guardar la respiración junto conmigo. Comencé a leer, despacio, casi deletreando cada palabra para no romper la magia que envolvía aquel momento. El texto hablaba de promesas hechas antes de marcharse al frente de batalla, de esperas interminables junto a una ventana, de la fe inmensa en que la vida, por dura que fuese, tendría un reencuentro al final del camino. Había una fuerza casi palpable en aquellas frases, palabras que olían a despedida, a tinta humedecida por lágrimas que nunca alcanzaron a secarse del todo. Al ir pasando de línea en línea, la piel de mis brazos se erizaba, como si estuviera junto a la persona que las escribió, sintiendo su aliento en la penumbra. Al fondo de la carta, casi al borde de la hoja, una palabra escrita con más fuerza que todas las demás pareció clavarse en mi pecho. No era solo una palabra, era un nombre, uno que no reconocí de inmediato, pero que vibró en lo más hondo de mi memoria. Porque allí, escondido en la tinta, dormía un secreto que cambiaría para siempre la manera en que me habían contado la historia de mi familia. Cerré los ojos, apreté la carta contra mi pecho y supe que no podía detenerme, que esta palabra era tan solo el inicio de un camino que me llevaría a un encuentro tan inesperado como inevitable. Volví a abrir los ojos y, casi sin aliento, deslicé la yema de mis dedos sobre la tinta gastada, intentando darle vida de nuevo, como si al rozarla pudiera escuchar la voz de aquel desconocido. El nombre seguía allí, inmóvil, pero con una fuerza casi sobrenatural, como un sello que atravesaba los años para alcanzarme. No era un nombre común en mi familia, ni uno que hubiera escuchado antes en historias al calor de la lumbre. Sin embargo, al pronunciarlo en voz baja, algo en mi pecho pareció responder, como un leve latido dormido que despertara de repente.
A medida que seguía leyendo, cada palabra era una confesión, una promesa escrita en la antesala de la batalla. El autor hablaba de amor, de esperanza, de un encuentro que no alcanzó a ocurrir, y cada línea era un hilo invisible que iba tejiendo una red alrededor de mi corazón. Por momentos me parecía escucharle, percibir en la quietud de la casa la vibración de un viejo susurro, como si estuviera allí, a mi lado, queriendo que lo descubriera al fin. La luz de la ventana alcanzó una esquina de la carta donde una fecha, casi borrada, dormía en un rincón. Al acercarla para distinguirla, una ráfaga de viento sacudió la casa y la puerta del desván crujió a mis espaldas como un aviso. Cerré la carta contra mi pecho, con la piel de gallina, mientras la curiosidad y el miedo comenzaban a confundirse en un mismo sentimiento. Porque esta carta no era solo una pieza perdida en la inmensidad del tiempo, era la llave a una puerta que no podía dejar de abrir. Y aunque no alcanzara a imaginar todas las historias que dormían tras ella, en lo más hondo de mi corazón supe que esta noche sería solo el inicio de un camino que cambiaría para siempre lo que creía saber y lo que desconocía que estuviera tan cerca de mí. Porque esta carta, esta caligrafía desconocida, era tan solo la primera piedra en un camino donde el pasado y el presente estaban a punto de enfrentarse. La promesa antes de la guerra. Me quedé allí un instante, con la carta apretada contra el pecho, como si estuviera protegiendo un secreto que por fin decidía mostrarse al fin. Con dedos temblorosos volví a abrirla para continuar, para escuchar lo que aquel desconocido, atrapado en la tela del tiempo, aún tenía para decirme. Y entonces lo leí. Palabras que hablaban de una promesa escrita al borde de la batalla, donde cada minuto podía ser el último y cada palabra era una especie de testamento. Volveré, decía la carta, casi con desesperación. Volveré para cumplir lo que te prometí, para continuar esta vida que ahora parece tan frágil. Al leerlo, casi podía imaginar el rostro de aquel hombre desconocido, con el uniforme polvoriento, la mirada cargada de esperanza y un corazón dividido entre el honor y el amor. Parecía que cada palabra estuviera destinada a abrirse camino a través de las grietas de mi propio corazón, como si estuviera destinada a ser leída esta misma noche, en esta misma casa. Me sorprendí al imaginarlo allí, escribiendo bajo la luz tenue de una lámpara de campaña, rodeado de otros hombres que cargaban la misma angustia en la mirada. La tinta corrida en una esquina revelaba que la carta estuvo a punto de no concluirse, como si el peso de la batalla estuviera a punto de truncarla para siempre. Pero, de alguna manera, alcanzó a convertirse en un mapa para un encuentro que el destino guardó bajo llave. Mientras recorría cada palabra, una especie de electricidad comenzó a subir por mi columna vertebral. Porque esta promesa no era solo para la persona a quien iba destinada. Esta promesa podía cambiar para siempre mi presente, podía darle un rostro a un misterio que dormía en mi familia desde antes que yo naciera. Cerré los ojos un momento. Al abrirlos, volví a fijarme en la fecha escrita al borde del papel, una fecha que coincidía con un hecho que mi abuela mencionaba casi en susurros, como si estuviera prohibido recordarlo. Y entonces lo supe. Esta carta no era un simple recuerdo de otros días, era la llave de un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo para mí, para mi familia, para la memoria misma de esta casa. Porque lo que seguía escrito en ella no solo iba a darle vida a un amor enterrado por el tiempo, sino que iba a revelar una verdad que nadie esperaba escuchar. Volví a acercarme al viejo papel para no perder ni un solo detalle, para que cada palabra estuviera viva en mi memoria antes de continuar. El desconocido hablaba de la espera que lo carcomía al pensar en regresar, del frío en las trincheras que solo podía amainarse al imaginar un abrazo al final del camino. Hablaba de un encuentro que tendría lugar junto al viejo roble del pueblo, ese roble al que todos habían marcado con iniciales y promesas al amparo de la noche. Ahora lo mencionaba en la carta como si estuviera marcado para siempre en la geografía secreta de la memoria. Sus letras, aunque firmes, cargaban un peso inmenso. Se disculpaba por irse, pero no por haber amado. Se disculpaba por haber hecho esperar tanto, pero prometía que, de regresar, no habría día en que no estuvieran juntos para darle forma a cada palabra escrita en esta hoja gastada. Mientras leía, podía casi escuchar el rumor de la batalla al fondo, el crujir de la madera de los búnkeres improvisados, el viento cargado de humo y promesas rotas. Y entonces, al final de la carta, una línea me detuvo en seco. Una palabra tachada, pero aún legible, una especie de confesión apresurada antes de cerrar la carta para siempre. Una palabra que no debería estar allí, que cambiaba todas las historias que me habían contado,
que unía esta promesa antigua con un apellido que seguía presente en mi familia. Cerré los ojos para asimilarla, porque esta promesa, esta confesión escrita al borde de la batalla, no era solo un mensaje para un amor que esperaba, era la pieza que faltaba para darle sentido a todas aquellas fotos escondidas en los álbumes, a todas aquellas historias que no alcanzaron a convertirse en palabra. Y al abrir los ojos de nuevo, lo supe con certeza, esta carta no era un simple retazo de papel olvidado en un desván polvoriento. Era un mapa para revelar la verdad, un camino marcado para devolverle al presente un nombre, un rostro, y para responder a una pregunta que nadie antes de mí se atrevió a hacer en voz alta. Porque esta promesa antes de la guerra no iba a morir en el pasado, iba a cambiar para siempre el rumbo de mi presente. Los rumores del pueblo. Me aparté de la carta por un momento, con el corazón latiendo a toda prisa, y miré alrededor del desván como si los ecos de otras épocas estuvieran escondidos en cada rincón. No podía seguir adelante sin darle forma a todas aquellas historias que, durante años, habían rondado nuestro pueblo como fantasmas al borde del camino. Porque esta carta no era solo una promesa perdida, era la llave para entender un entramado de rumores que nadie se atrevía a desentrañar. Recordé entonces todas aquellas tardes en que, de niña, escuchaba a los mayores hablar en voz baja junto al viejo pozo de la plaza. Hablaban de amores truncados por la guerra, de hombres que marcharon al frente y no regresaron, de mujeres que esperaron toda la vida junto a una ventana y que un día, simplemente, desaparecieron sin dejar rastro. Hablaban de secretos enterrados junto a los muros de piedra y de nombres borrados de las partidas de nacimiento para que nadie preguntara de quién eran. Uno de esos rumores era casi una leyenda, repetida a medias pero cargada de significado. Se decía que una familia de nuestro pueblo guardaba un secreto tan oscuro que ni el viento de la montaña podía llevarse. Se hablaba de un amor que no tuvo tiempo de florecer y de una promesa escrita en una carta que, según algunos, nadie alcanzó a recibir. Ahora, mientras sostenía entre mis manos esa misma carta, todas aquellas historias dispersas y apagadas volvían a encenderse, uniendo hilos invisibles para tejer un mapa donde la verdad esperaba dormida. Me acerqué a la pequeña ventana del desván y, al mirar hacia la calle desierta, casi podía escuchar el eco de las conversaciones apagadas, de los nombres dichos a medias para que nadie los recordara, de los rumores que nunca encontraron camino para convertirse en memoria viva. Porque esta carta era la pieza que todos habían buscado en silencio y que nadie tuvo el valor de encontrar. Sentí un escalofrío al imaginar que cada palabra escrita en esta hoja amarillenta podía cambiar para siempre lo que todos creíamos saber. Porque esta promesa perdida en la batalla no era solo para aquellos dos desconocidos, era para todos nosotros, para este pueblo, para esta familia, para esta casa donde los secretos dormían esperando despertar. Cerré la carta, la apreté contra mi pecho, y lo supe, no podía detenerme aquí. Porque lo que seguía escrito en ella era la llave para abrir la puerta al misterio que todos habían temido enfrentar hasta esta misma noche. En busca de la verdad. La noche seguía presente, espesa y casi palpable, cuando decidí que no podía guardar esta carta en el desván para que continuara acumulando polvo. No podía darle la espalda al peso de aquellas palabras ni a la promesa que seguía vibrando en cada línea escrita. Con la carta apretada contra mi pecho, bajé los escalones de la vieja escalera, sintiendo que cada crujido era un aviso, una especie de llamada para no rendirme antes de descubrir la verdad. A la luz de la lámpara de la sala, volví a abrirla para releerla con calma, para no perder detalles que antes podrían habérseme escapado. Ahora cada palabra adquiría un peso distinto, cada nombre era un camino abierto hacia un secreto que esperaba al final. No podía esperar al día siguiente para darle forma a todas aquellas historias dispersas en rumores, para unirlas como si estuviera cosiendo un viejo abrigo de recuerdos que nadie antes alcanzó a completar. Recordé entonces el viejo álbum de fotos guardado en la vitrina de la sala, donde rostros desconocidos posaban en blanco y negro. Cerré los ojos al imaginar que, tal vez, entre esos rostros dormidos estuviera el autor de la carta o la persona que la esperó junto al viejo roble donde juraron reencontrarse. Al abrirlo, mis dedos encontraron una fotografía arrugada, casi perdida en una esquina. Dos personas tomadas de la mano, rodeadas por un halo de luz tenue, y al darle la vuelta, una fecha escrita con la misma caligrafía de la carta. Sentí que el corazón casi me salía del pecho, porque esta coincidencia no podía ser una casualidad, no podía haberse dado solo para alimentar mi curiosidad.
Ahora era claro que esta carta no era solo un testimonio de amor en tiempos difíciles, era un mapa que apuntaba a un encuentro que nunca ocurrió, a un nombre que nadie pronunció, pero que seguía presente en cada piedra, en cada camino viejo de nuestro pueblo. Me levanté, decidida a continuar esta búsqueda aunque la noche estuviera avanzada. Porque esta promesa, esta palabra escrita al borde de la batalla, no iba a quedarse enterrada para siempre. Al cerrar la puerta de la sala, con la carta y la fotografía en la mano, supe que lo que seguía a continuación cambiaría para siempre la manera en que todos habíamos visto nuestro pasado y abriría un camino para darle paz a las historias que seguían esperando ser contadas. El encuentro en el lugar olvidado. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol rozando los tejados del pueblo, me encaminé hacia el viejo roble, ese que tantas veces contemplé de niña sin imaginar que guardara un secreto tan hondo. El camino era el mismo, pero cada paso que daba parecía distinto, cargado de una especie de magia desconocida. El viento susurraba entre las hojas, como si estuviera contando historias antiguas para quien estuviera dispuesto a escuchar. Allí estaba, al borde de un camino cubierto de hierba y flores silvestres, el viejo roble al que la carta hacía referencia. Su tronco retorcido guardaba marcas invisibles para quien no supiera qué buscar, pero para mí eran señales claras de que esta promesa no era una coincidencia perdida en el aire. Al acercarme, retiré con cuidado un musgo viejo que cubría una sección de la corteza, y allí estaban, casi borradas por el tiempo, dos iniciales talladas con amor y urgencia. Dos iniciales que coincidían con los nombres escritos en la carta. Sentí que la piel se me erizaba al imaginar la escena ocurrida muchos años atrás, un abrazo apresurado antes de la batalla, unas promesas pronunciadas al borde de la noche, un amor que no alcanzó a concretarse, pero que seguía presente, atrapado en cada surco de la madera. Cerré los ojos por un instante e imaginé la sonrisa de esos rostros desconocidos, la intensidad de esos sentimientos que no encontraron camino para continuar. Al abrirlos, una leve brisa pareció responder, como si la misma memoria del lugar estuviera viva para guiarme al siguiente paso. Porque esta carta no era solo un mensaje para regresar al pasado, sino para darle un sentido al presente. Ahora era claro que esta promesa escrita al borde de la guerra no pertenecía solo a esos dos desconocidos, era una pieza clave para cerrar un viejo capítulo en la historia de mi familia y de este pueblo dormido en el tiempo. Y mientras apretaba la carta contra mi pecho junto al viejo roble, supe que esta era solo una parte del camino. Porque lo que seguía podía revelar un secreto que cambiaría para siempre nuestro presente y darle al fin descanso a aquellas historias que tanto tiempo habían esperado para ser recordadas. El secreto en el tronco del roble. Me acerqué más al viejo roble y pasé la mano con cuidado por la superficie rugosa. Mis dedos encontraron un pequeño borde casi imperceptible, una especie de grieta disimulada por la corteza. Al principio pensé que era simplemente una marca causada por el tiempo, pero al ejercer un leve empujón, una pequeña sección cedió con un crujido apagado, revelando un hueco escondido en lo más íntimo del tronco. Contuve la respiración al ver que allí, protegido por la madera durante quién sabe cuántos años, descansaba un pequeño paquete de tela descolorida y amarrada con un cordel viejo. Mis manos temblaron al sacarlo, casi con reverencia, como si estuviera sosteniendo un corazón que seguía latiendo en secreto para aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Deshice el nudo con cuidado y desplegué la tela para revelar una fotografía gastada y un relicario de metal ennegrecido por el tiempo. Al abrirlo, la imagen de una pareja, la misma que aparecía en la fotografía que guardaba en mi álbum, me enfrentó al peso de la historia. Parecían tan vivos, tan intensos en su amor atrapado para siempre en un instante antes de que la guerra los alcanzara. Junto a ellos, un pequeño papel amarillo guardaba un último mensaje, escrito apresuradamente pero con una intensidad que quemaba al leerlo. Si no vuelvo, que esta promesa viva para siempre donde nadie pueda borrarla. Si la encuentras, no la dejes morir. Cerré los ojos al leerla, porque esta no era solo una promesa de amor, era un testamento de esperanza que seguía latiendo para quien estuviera dispuesto a darle voz. Me levanté con el relicario en una mano y la carta en la otra, sintiendo que todas aquellas historias dispersas por rumores, todas aquellas miradas perdidas en fotos antiguas, todas aquellas promesas enterradas bajo la corteza de un viejo roble estaban por fin al borde de encontrar la luz que tanto merecían. Porque esta promesa antes de la guerra no era solo para ellos, era para todos nosotros, para darle a nuestro presente un significado que nadie antes alcanzó a imaginar. Y lo que seguía podía cambiarlo todo para siempre. El legado que une generaciones.
Volví al pueblo con el relicario y la carta apretados contra el corazón, sintiendo que cada paso era un regreso no solo al presente, sino a todos los caminos que antes habían quedado truncados por la guerra y por el peso de un secreto no revelado. Al entrar en la casa, la luz de la tarde iluminó la mesa donde deposité cada pieza. La carta, la fotografía, el relicario, todas unían hilos invisibles que habían esperado tanto para tejerse en una misma tela. Reuní a mi familia alrededor de la mesa. Al principio hubo miradas de curiosidad, luego de asombro y finalmente de profunda emoción cuando comencé a leer en voz alta cada palabra escrita por aquel desconocido. Al escucharla, cada uno pareció viajar al pasado, al viejo camino donde un amor prometido antes de la batalla seguía vivo para darle forma al presente. El relicario pasó de mano en mano, y cada miembro de la familia descubrió en la fotografía un reflejo desconocido, un rasgo familiar, una sonrisa que nunca alcanzaron a ver en persona pero que ahora parecía viva frente a nosotros. Porque esta no era solo la historia de una promesa perdida en la guerra, era la memoria de un amor que no murió, sino que esperó en la penumbra para regresar y darle luz a una familia entera. Así, alrededor de una mesa cargada de historias y secretos revelados, todos comprendimos que esta carta no era simplemente un viejo papel rescatado del olvido. Era un puente que unía pasado y presente, un símbolo de que el amor verdadero no desaparece, solo espera el momento perfecto para resurgir y darle un nuevo sentido a la vida de quienes quedan para recordarlo. Y si esta historia te atrapó tanto como a nosotros, si te hizo sentir que la memoria de aquellos que nos precedieron sigue viva en cada palabra y en cada latido, te invito a unirte a esta comunidad de historias que laten en el corazón del tiempo. Suscríbete al canal para no perder ninguna de las próximas historias que vamos a revelar, dale like al vídeo y comparte para que otras personas descubran que los secretos del pasado también tienen el poder de cambiar nuestro presente. Porque al final, todas somos un hilo en la gran tela de la memoria, y cada palabra guardada merece ser contada para no morir en el olvido.